un podcast de Cooperativa. Lucero. Recortadas unas sobre otras, las cresterías de la cordillera barajan sus naipes pétreos hasta donde la mirada de Rubén Olmos puede alcanzar. Cumbres alvísimas, azules hondanadas, contrafuertes dentados, enhiestas puntillas van surgiendo ante su vista siempre cambiantes, cada vez más difíciles al paso a medida que asciende. Antes de iniciar un repecho demasiado fatigoso, el viajero decide conceder un descanso a su cabalgura que resopla ya como un fuelle. Y cuando se ha detenido, cruza su pierna izquierda por encima de la montura y despeña su mirada hacia el valle. Primero le salta a la pupila el espejeo del río, que alarga con desgano su caprichoso serpenteo por entre pastizales y sembrados. Pasa luego sus ojos por sobre los cuadriláteros de unos cuantos potreros y busca el pueblo de donde partiera en la mañana. Allí está, escaparate de juguetería, con sus casas enanas y los tajos oscuros de sus valles. Algunas planchas de zinc devuelven el reflejo solar, tajeando el aire con plateado y violento resplandor. Con un aleteo de párpados, Rubén Olmos borra la imagen del valle y examina a su cabalgadura, cuyos mojados ijares se contraen y elevan en rítmico movimiento. ¿Te estáis poniendo viejo, Lucero? Interroga con tono cariñoso. Y el animal gira su cabeza negra que tiene una mancha blanca, plagio de una estrella, en la frente, como si comprendiera. Bueno, también es cierto que harto habéis trabajado, pero te quedan años de viaje todavía. Por lo menos mientras la cordillera no se bota más hiracha. Torna a mirar la mole andina, familiar y amiga para él y Lucero. No en balde la han atravesado durante 11 años. Rubén Olmos, encandilado un poco por la llamarada blanca del sol en la nieve, piensa en sus compañeros de viaje y en la ventaja que le llevan. Pero no le concede importancia al detalle. Está cierto de darles alcance antes de que anochezca. Siempre que vos me acompañís, no vamos a tener que alojar solito. Manifiesta el caballo, completando su pensamiento. Rubén Olmos es vaquiano antiguo. Aprendió la difícil ciencia junto a su padre, que desde niño lo llevó tras él por entre peñascales y barrancos, pese a sus rebeliones y a la desconfianza que le inspiró al comienzo la cordillera. Cuando el viejo murió, tranquilamente en su cama, el patrón de la hacienda lo designó a él como reemplazante. Cruzó por lo menos 100 veces esta barrera que al principio se le antojara inexpugnable y trajo arreos numerosos de ganado cuyano, siempre en buenas relaciones con la fortuna. Eligió a Lucero cuando éste era todavía un potrillo retozón y él mismo tuvo a su cargo la tarea de domarlo. Desde entonces nunca quiso aceptar otra cabalgadura, a pesar de que su patrón le regaló 2 bestias más, de mayor empuje al parecer y de superiores condiciones. Este caballo ha sido para él una especie de mascota a la que se aferró la superstición de su vida, siempre jugada al azar. El vaquiano, habituado a la lucha épica contra los elementos antes que por las hembras, se apasionó por el peligro. Con instintiva sabiduría puso su devoción en un bruto, presintiendo quizás que de él no podía esperar desaires ni traiciones. Si un día le dieran a elegir entre la vida de su hermano y la de Lucero, vacilaría un rato antes de decidirse. Porque el animal, más que un vehículo, significó desde el comienzo un amigo para él. Fue algo así como la prolongación de sí mismo, como la vibración de sus músculos continuando con los tendones de Lucero. Rubén Olmos nació con la carne tallada en dura sustancia. Sintió la vida en oleadas galopándole las rutas de su ser. Arriba de un caballo fue siempre el que conduce, no el que se deja llevar. Y esta fuerza pidió espacio para vaciarse. Ninguno pudo resultarle más propicio ni más adaptado a sus medios que la tumultuosa crestería de los Andes. Mirado sin atención, el vaquiano es un hombre como todos. A lo sumo da sensación de confianza en sí mismo.
Debajo de su piel cobriza y de su nariz achatada asoma la evocación de algún indio, su antepasado. Su risa no tiene resplandores. Se le oscurece en los ojos y a lo más blanquea en la punta de sus dientes. Apacentador de soledades, aprendió de ellas el silencio y la profundidad. Con Lucero se entiende mejor que con los humanos. ¿Será porque el caballo no responde? ¿O porque dice siempre que sí con sus ojos tiernos y húmedos? Vaya uno a saber. Bueno, ahora vamos andando. Asentados sus cascos en cualquier hendedura, el caballo enfila en dirección al cielo. El jinete, inclinado hacia adelante, lleva el compás del balanceo. Ruedan piedrecillas hacia las profundidades y tintinean las argollas del freno. Y Lucero, tac, tac, tac. Arriba, por fin, a la cima, tras caminar un cuarto de hora. En la altura el viento es más persistente, más cargado de agujas frías. Resbala por la cara del vaquiano. Busca cualquier hueco de la manta para clavar su diente. Sin embargo, la costumbre inmuniza al hombre de su ataque, y por más que el soplo insiste, no consigue inmutarlo. Traspuestas unas cuantas cadenas de montañas, ya no se divisa el valle. Hay cerros hacia donde se vuelve la mirada. Y arriba, un cielo frágil, puro, más azul que el frío del viento, manchado apenas por el vuelo de un águila, señora de ese predio inabarcable. La soledad de la altura es tan ancha, tan diáfanamente desamparada, que el viajero siente a veces la leve sensación de ahogarse en el viento, como si se hallara en el fondo de un agua infinitamente liviana. Pero el hombre no tiene tiempo de admirar las perspectivas magníficas del paisaje. Ni esta atmósfera que parece una burbuja traslúcida, ni el verde rotundo y orquestal de las plantas, sin la sinfonía de pájaros e insectos que ascienden en flechas finas hacia la altura, dicen nada a su espíritu tallado en oscuras sustancias de esfuerzo y decisión. Desde una puntilla que resalta por sobre sus vecinas, Rubén Olmos explora el sendero con la esperanza de divisar a quienes lo preceden. Pero la mirada vuelve vacía de este peregrinaje. El hombre arruga la boca. Sus 4 compañeros que partieron de la hacienda una hora antes que él le han tomado mucha ventaja. Tendrá que forzar a su pingo. A su paso van surgiendo lugares conocidos: la Cueva del León, la Puntilla del Cóndor, la Quebrada Negra. Mis compañeros pueden estar esperándome en el refugio del arriero. Piensa, y aprieta las espuelas en las costillas de Lucero. El sendero es apenas una huella imprecisa en la cual podrían extraviarse otros ojos menos experimentados que los suyos. Pero Rubén Olmos no puede engañarse. Este surco anémico por donde transita es una calle abierta y ancha que conduce a un fin: la tierra cuyana. A medida que asciende, la vegetación cambia de tono. Se hace más dura y retorcida para resistir los embates de las tormentas. Espinos, romerillos, quiscos filudos ponen brochazos nocturnos en el albor de la nieve. La soledad comienza a tornarse cada vez más blanca y honda, revistiéndose de una majestuosa serenidad. El sol, ya soslayado hacia occidente, forcejea por tamizar su calor a través del viento. Cambia de pronto el decorado y el caballo del vaquiano desemboca en un inmenso estadio de piedra. 2 montañas enormes se enfrentan sus paréntesis, encerrando un tajo cuyo fondo no se divisa. Parece que un inmenso cataclismo hubiera hendido allí la cordillera, separándola de golpe en 2. El jinete detiene a Lucero. El paso del buitre ejerce una extraña fascinación en su mente. A los 15 años, cuando lo atravesó por primera vez, se le ocurrió mirar hacia abajo, pese a las advertencias de su padre, y al cabo de un momento vio que la hondanada empezaba a girar semejante a un embudo azul. Algo como una garra invisible lo tiraba hacia el abismo, y él se dejaba ir. Por fortuna, el taita advirtió el peligro y destruyó la fascinación con un grito imperioso: ¡Vuelve la cabeza, Badulaque! Desde entonces, a pesar de toda su serenidad, no se atreve a descolgar sus ojos hacia aquella profundidad insondable. Además, el paso del buitre tiene su leyenda. No puede ser atravesado en Viernes Santo por un arreo de ganado
sin que ocurran terribles desgracias. También su padre le advirtió este detalle, contándole como ilustración diversos casos en que la cima se había tragado reses y caballos de modo inexplicable. En verdad, el paso es uno de los más impresionantes que puede presentar la cordillera. El sendero tiene allí unos 80 centímetros de ancho, lo justo para que pueda pasar un animal entre el muro de piedra y el abismo. Un paso en falso y hasta el juicio final. Antes de aventurarse por aquella repisa suspendida quién sabe a cuántos metros del fondo, Rubén Olmos cumple escrupulosamente la consigna establecida entre los transeúntes de la cordillera. Desenfunda su revólver y dispara 2 tiros al aire para advertir a cualquier posible viajero que la ruta está ocupada y debe aguardar. Los estampidos expanden sus ondas por el aire diáfano. Rebotan en las peñas y vuelven, multiplicados hasta los oídos del vaquiano. Tras un momento de espera, el jinete se decide a reanudar su viaje. Lucero, asentando con precisión sus cascos en la roca, prosigue la marcha, sin notar al parecer el cambio de fisonomía en la ruta. Cayo lindo, musita el hombre, resumiendo en esas palabras todo su cariño hacia el bruto. Lo que ocurre enseguida nunca podrá olvidarlo Rubén Olmos. Al salir de un recodo cerrado, el corazón le da un vuelco enorme. En dirección contraria, a menos de 20 pasos, viene otro hombre, cabalgando un alazán tostado. El estupor, el desconcierto y la ira se barajan en el rostro de los viajeros. Ambos, con impulso maquinal, sofrenan sus caballos. El primero en romper el angustioso silencio es el jinete del alazán. Tras una gruesa interjección, añade a gritos: ¿Y cómo se le ocurre meterse en el camino sin avisar, oiga? Rubén Olmos sabe que con palabras nada remediará. Prosigue su avance hasta que las cabezas de los caballos casi se tocan. Enseguida, saca una voz tranquila y segura del fondo de su pecho: el que no disparó fue usted, pues, amigo. El otro desenfunda su revólver y Rubén hace lo mismo con rapidez insospechada en él. Se miran un momento fijamente y hay un chispazo de desafío en sus ojos. El desconocido tiene unas pupilas aceradas, frías, y unas facciones acusadoras de voluntad y decisión. Por su exterior, por su seguridad, parece hombre de monte, habituado al peligro. Ambos comprenden que son dignos adversarios. Rubén Olmos se decide por fin a establecer que la razón está de su parte. Empuñando su arma con el cañón hacia el abismo para no infundir desconfianza, extrae las balas, presentando un par de vainillas vacías. Aquí están mis 2 tiros, expresa. El desconocido lo imita y presenta igualmente 2 cápsulas sin plomo. Mala suerte, pues, amigo. Disparamos al mismo tiempo, expresa el vaquiano. Así es, compañero. ¿Y qué hacemos ahora? Lo que es volver, no hay que pensarlo siquiera. Entonces uno tiene que quedarse a pie, ¿no? Sí, pero ¿cuál de los 2? El que la suerte diga, pues. Y sin mayores comentarios, el jinete del alazán extrae una moneda de su bolsillo y colocándola sin mirarla entre sus manos unidas, dice a Rubén Olmos: Pía. Hay una vacilación inmensa en el espíritu de Rubén. Aquellas 2 manos unidas que tiene ante los ojos guardan el secreto de un veredicto inapelable. Poseen mayor fuerza que todas las leyes escritas por los hombres. El destino hablará por ellas con su voz inflexible y escueta. Y como Rubén Olmos nunca se rebeló ante el mandato de lo desconocido, dice la palabra que alguien moduló en su cerebro: cara. El otro descubre entonces lentamente la moneda y el sol oblicuo de la tarde brilla sobre un ramo de laureles con una hoz y un martillo debajo. El vaquiano ha perdido. Ni un gesto, sin embargo, acusa su derrumbe interior. Su mirada se torna dulce y lenta sobre la cabeza y el cuello de Lucero. Su mano después materializa la caricia que brota de su corazón. Y finalmente,
como sacudiendo la fatalidad, se deja deslizar hacia el sendero por la grupa lustrosa del caballo. Desata el fusil y el morral con provisiones que van amarrados a la montura. Quita después el envoltorio de mantas que reposa sobre el anca. Y todo ello va abriendo entre los dos hombres un silencio más hondo que el de la soledad andina. Durante estos preparativos, el desconocido parece sufrir tanto como el perdedor. Aparentando no ver nada, trenza y destrenza los correones del rebenque. Rubén Olmos, desde el fondo de su ser, le da las gracias por tan bien mentida indiferencia. Cuando su penosa labor ha finalizado, dice al otro, con voz que conserva una indefinible y desesperanzada firmeza: ¿Encontró en el camino a 4 herreros con 2 mulas por casualidad? Sí, en el refugio están descansando. ¿Son compañeros? Sí, por suerte. Lucero, sorprendido tal vez de que se le quite la silla en tan intempestivo lugar, vuelve la cabeza. Y Rubén contempla por un momento sus ojos de agua mansa y nocturna, la estrella de la frente, las orejas erguidas, las narices nerviosas. Para decidirse de una vez, echa al aire su voz cargada de secreta pesadumbre. Sujete bien su bestia, amigo. El otro afirma las riendas, desviando la cabeza de su alazán hacia el cerro. Entonces Rubén Olmos, como quien se descuaja el corazón, palmotea nuevamente a Lucero en el cuello y de un empellón inmenso lo hace rodar al abismo. Lucero, de Óscar Castro. Narración, Braulio Martínez. Voces, Jorge Quirós, Cristian Hidalgo e Ismael Busada. Postproducción, Juan José Baeza. Cuentos Chilenos es una presentación de Cooperativa Podcast y El Kilo Producciones.